El primer punto que voy a mencionar, y es un punto extra, vamos a llamarlo el punto cero, es que los diccionarios de Python son estructuras de tipo hash table. Esto permite que podamos acceder a cualquier elemento de la colección con una complejidad orden uno o constante. Estrictamente los accedemos con muy alta probabilidad en caso de que haya muchas colisiones, pero en general podemos decir que el orden de acceder a cualquier elemento de la colección, cualquier elemento del diccionario, es orden uno, es decir, es constante. Nada más para recordar, un diccionario de Python es una estructura que contiene elementos, objetos, que son de tipo llave-valor. Por lo tanto, para acceder a cualquier elemento, lo accedemos a través del hash de su llave. Lo accedemos a través de su llave, pero los elementos son guardados a través del hash de la llave. Es todo lo que voy a decir al respecto, y lo importante de recordar es que podemos acceder a cualquier elemento con una complejidad 1. Si consideran indicado que haga un video donde explique más a detalle las hash tables, lo podría hacer. Déjenmelo en los comentarios, y de hecho cualquier tema que quisieran que cubra con más detalle lo puedo hacer. El primer punto entonces, el anterior fue un punto extra, es que los diccionarios, al igual que las listas, pueden formarse mediante un proceso de dictionary comprehension, tal como las listas podrían formarse con list comprehension, los diccionarios igual. Entonces, esta es una forma muy Pythonic, vamos a decirlo así, de crear diccionarios. Si no conocen el tema de list comprehension, dejo por aquí la liga al video pasado, donde explico esta característica de Python de forma más detallada. Pero bueno, entonces tenemos aquí vamos a importar random porque vamos a utilizar luego números aleatorios para hacer ejemplos. Si por ejemplo queremos hacer que los números pares en el rango del 1 al 20, del 0 al 20, perdón, nos lo guarde, creemos un diccionario donde la llave es el número y el valor es el número elevado al cuadrado, podríamos hacer algo como esto, donde hacemos un for que nos recorre todos los números del 0 al 20, y si son pares, pues elevamos el número al cuadrado y lo guardamos en el diccionario. Esta sería la fórmula normal o estándar de crear un diccionario donde la llave, podemos ver, es el número, un número par, y su valor es ese mismo número elevado al cuadrado. Entonces el 2, 4, 4, 16, 6, 36, y así nos vamos hasta el 18, que es 324, su 18 al cuadrado. Okay. Lo podemos hacer también con un diccionario comprehension, y es lo que quiero mostrar. Si hacemos un diccionario 2, y aquí lo que vamos a hacer es como list comprehension, pero ahora con brackets. Recordemos que los diccionarios se usan con esta llavecita, curly brackets. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer nueva cuenta for I in range 20. Y lo que vamos a hacer aquí entonces es guardar el diccionario, donde vamos a poner el par de llave valor. Y aquí va a ser igual a el par y, coma, y elevado, al cuadrado. Y si ahora hacemos un print de diccionario 2, perdón, aquí se me fue. Es solamente los números. Aquí me está elevando al cuadrado todos los números. Si queremos ahora poner el if, que es para que sea solamente los números pares, va a ser if y módulo 2 igual a 0. Ahora sí. Y vemos que son los mismos elementos. Podemos checar, de hecho, si hacemos diccionario 1 igual a diccionario 2, y si son iguales nos devuelve true, lo cual es verdadero. Entonces aquí demostramos que podemos utilizar Dictionary Comprehension para hacer este tipo de asignaciones. Vamos a hacer un ejemplo más que vamos a utilizar a lo largo de esta libreta. Vamos a crear un dictionary, vamos a llamarlo dictionary 3, el cual va a contener números aleatorios, ¿sale? Va a tener un número aleatorio entre, vamos a decir, 0 y 20, o 1 y 20. Vamos a hacer entonces un diccionario cuya llave va a ser un número aleatorio. Vamos a hacer random in, y vamos a ponerle que sea en el rango de 1 a 20. Y vamos a hacerlo que lo divide entre 2. Y random.random int. Es más, podríamos hacer random. Y vamos a hacerlo rand int. Y también de 1 a 20. En el rango de 1 a 20. Y también que lo divide entre 2. For. Aquí no necesitamos llevar la variable. In range. Vamos a decir 20. O vamos a decir 10 nada más. Que sean 10 números nada más. En una cuenta podemos hacer aquí un print dictionary 3. Y vemos aquí que nos creó de forma aleatoria números entre 1 y 20.
y la llave es el número aleatorio dividido entre 2 y otro número aleatorio dividido entre 2 también es el valor de cada llave. ¿Sale? Este diccionario lo vamos a hacer en otros ejemplos. Okay. Con esto terminamos la parte del punto número 1 que fue Dictionary Comprehension. Punto número 2. Los diccionarios tienen métodos que nos permiten devolver objetos iterables con las llaves, los valores o el par de llave-valor. Y esto es sumamente útil cuando recorremos diccionarios. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es, si queremos hacer, por ejemplo, un print para acceder a las llaves solamente de un diccionario, vamos a ingresar aquí, vamos a hacer un print de Dictionary 1, nada más para ver cuáles son los elementos del diccionario 1. Y ahora, si queremos ver solamente las llaves, podríamos hacer print dictionary, o es más, no hace falta el print, podemos hacer directamente dictionary 1. El método keys, y esto nos va a devolver todas las llaves de este diccionario. Si queremos ver los valores, podemos hacer dictionary 1.values, y de nueva cuenta vamos a tener un objeto iterable, eso es importante, es un objeto iterable con solamente los valores. Podemos ver que aquí las llaves efectivamente son 0, 2, 4, 6, bueno, 18, ¿no? Y sus valores son los números cuadrados correspondientes a estas mismas llaves. De igual forma, si queremos ahora el par llave-valor, podríamos hacer un dictionary 2 o 1, no importa, sabemos que los diccionarios son iguales, .items. Y aquí tenemos el par 00, 24, 46, 6, 36 y así. Nos devuelve un tuple, una colección que tiene estos pares. Algo muy poderoso de estos métodos es que pueden, como son colecciones, son objetos iterables, podemos recorrerlos o podemos utilizarlos directamente en for loops de Python. Y esto, por ejemplo, si quisiéramos por algún motivo, digamos que queremos tener un diccionario que invierta donde ahora sea el valor sea la llave y la llave sea el valor, podríamos hacerlo muy muy fácil utilizando, vamos a crear un diccionario 4, dictionary 4, que no hemos creado. Y vamos a hacer ahora list comprehension para crear un diccionario que sea b,value, que sea valor, que ahora la llave sea el valor. For, vamos a ponerle k, b, el llave valor. In dictionary, vamos a ponerle dictionary 2. Recuerden que el diccionario 2 y el 1 son los mismos, tienen los mismos valores, no el mismo objeto, pero sí los mismos valores. Items. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Aquí lo que va a hacer es que for k, vamos a hacer aquí for k, be in dictionary 2.items, y vamos aquí a hacer print nada más k, b. ¿Qué dice? Perdón, aquí es k, así, es coma. Aquí vemos que nos imprime, nos accede a los pares, ¿no? Entonces aquí era coma también. Si queremos crear un diccionario donde nos invierta el valor y la llave, hacemos esto con list comprehension y ahora hacemos un print de diccionario 4. Y tenemos ahora un diccionario donde el número al cuadrado es la llave y su raíz cuadrada, vamos a decirlo, es el valor. ¿De acuerdo? Esta es una forma muy fácil de utilizar list comprehension que vimos en el punto anterior y también esta forma de acceder a los elementos a través de objetos iterables, a los elementos de un diccionario mediante los métodos keys, values y items. Sumamente útil, muy, muy aplicable. Y ya habiendo visto estos métodos para acceder a los elementos de un diccionario, ahora podemos pensar en cómo ordenar los diccionarios. Y para esto vamos a utilizar el diccionario número 3, printdict3, que es este que tiene números aleatorios. Quería generar este diccionario para que no esté ordenado de ninguna manera. Los otros diccionarios, el 1 y el 2, estaban ordenados de forma natural porque fue en un rango de valores. Entonces, mira, podemos ver que las llaves, es más, vamos a hacer dict3.keys. Y vemos que son 5.5, 5, 7, vemos que no están ordenados. Ok, la forma de ordenar un diccionario es a través del método sorted. En el video anterior de las listas vimos que el método sorted no hace un ordenamiento in place, sino nos devuelve otro objeto. Entonces, la forma más tradicional de hacer el ordenamiento de un diccionario sería, vamos a crear un diccionario que no hemos utilizado, diccionario 3 sorted, vamos a ponerlo así, para reconocerlo. Entonces, vamos a hacer esto y lo que vamos a hacer es llamar al método sorted y vamos a pasar el diccionario. Sin embargo, si solamente pasamos el diccionario, solamente el método sorted nos va a devolver una lista con las llaves ordenadas. Es lo que haría. Es más, vamos a hacerlo. Para que vean, dict3. Si hacemos esto y ahora hacemos un print de dict3 sorted, vemos que solamente tenemos las llaves de dict3, del diccionario 3, ordenadas.
O sea, punto 5, 4, 5.5, 6, o sea, están ordenadas. Pero no, queremos crear una copia del diccionario, por lo tanto vamos a hacer... Vale la pena notar que el método sorted siempre nos devuelve una lista. Ahora, lo que queremos hacer es un diccionario. Entonces, vamos a crear diccionario. Vamos a crear este diccionario 3 sorted. Vamos a llamar al método sorted. Voy a borrar este para que no nos confunda. Vamos a llamar al método sorted. Vamos a recibir el diccionario, pero ahora vamos a recibir los pares. Vamos a recibir los items. Items del diccionario. Y este resultado vamos a convertirlo a un diccionario. Y si ahora hacemos un print de dic sorted, ahora sí vemos que el diccionario dic sorted, dic3 sorted, es un diccionario ordenado a través de la llave. La llave .5 es 4.5, 4 tiene 10, 5.5, 7.5, ¿cuál sigue aquí? 7. No, perdón. 5.5, 6, 7, 7.5 y 8.5. Está ordenado por llave. Y esta es la forma más común de ordenar diccionarios, ordenarlos a través de la llave. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos ordenar un diccionario por valor? Una forma que tal vez podemos pensar es que, ok, si ya vimos cómo podemos invertir la llave y el valor de un diccionario, podríamos hacer lo que vimos en el punto anterior, donde creemos otro diccionario que esté invertido y luego, invertido me refiero a que las llaves sean los valores y los valores sean las llaves, y luego hagamos este método. Pero existe una forma directa de utilizar el método sorted para ordenar un diccionario. Entonces vamos a ponerle aquí dic3 sorted value. Y lo que vamos a hacer es de nueva cuenta el método sorted. Y vamos a mandar dic3.items. Pero el método sorted, si vemos aquí, tiene este parámetro, este argumento que nos permite recibir una llave. Y esa es la llave de ordenamiento. Y eso es algo que tal vez no se estudia mucho, pero se pueden ordenar diccionarios directamente por valor, por el motivo que querramos. Por ejemplo, si estamos contando la repetición de palabras en un texto, tal vez queremos que se ordenen por valor de las palabras más repetidas. Por algún motivo, ¿no? No solamente por el key. Entonces, podemos hacer esto. Y lo que vamos a hacer aquí es mandarle aquí una función lambda. Las funciones lambda son funciones anónimas. Si quieren un video de funciones lambda, podría ser uno, pero déjenmelo en los comentarios de nueva cuenta y podemos hacer más a detalle de las funciones lambda. Pero por lo pronto vamos a decir que es una función anónima y lo que vamos a hacer es pasar solamente... Aquí podría ser el item. Vamos a ponerle aquí para no confundirnos. Vamos a poner que es el item, lambda item. Y ese item nos va a devolver el elemento 1. Queremos que nos ordene a través del elemento 1, porque lo que está pasando acá es que tenemos tanto... recuerden que los elementos de un diccionario son elementos que son pares. Llave, valor. Entonces, en cada par, el elemento 0 sería la llave, el elemento 1 sería el valor. Por ejemplo, es más, vamos a hacer... Si ponemos aquí item de 0, nos va a ordenar igual por llave. ¿Sale? Y ahora hacemos un print dictionary sorted value. Vamos a ver que están ordenados por llave. Y tenemos 0.5, 4, 5.5, pero por ejemplo este valor que es 7.5, pues debería estar por acá, ¿no? Entonces, ahora, si queremos que nos ordene por valor, lo único que vamos a hacer es indicar en esta función lambda que el item por el cual ordene del par sea el 1, que es decir, el valor. Y vamos a convertir esto a un diccionario para que nos devuelva otro diccionario. ¿Sale? Y ahora, si vemos esto, ahora sí tenemos un diccionario ordenado por valor. Vemos el valor más pequeño, 0.5, 2, 2, luego aquí sería 4.5, 7.5, 8.5 y finalmente 10. Así podemos crear, utilizando el método sorted de Python, un diccionario ordenado por valor o también ordenado por llave, que es la forma más común de hacerlo. Punto número 4, el método get de los diccionarios. Este método es un método muy útil que nos permite asignar un valor por default a una llave. Aun cuando esta llave no exista, por ejemplo, podríamos asignarle un valor de 0 si la llave no existía. Entonces, esto es muy útil para contar elementos en un string, por ejemplo. Y vamos a hacer un ejemplo sencillito. Vamos a poner un string 1 que sea igual, y mi ejemplo favorito es el caballo blanco corre en el campo. ¿Sale? Si queremos contar la repetición de cada uno de estos caracteres, una forma muy fácil de hacerlo y que nos permite evitar el uso de if,
de condiciones es utilizar el método get. Entonces, para utilizar el método get, lo que haríamos sería, vamos a crear un diccionario que vamos a llamarle diccionario 5. Vamos a crearlo vacío. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer el string for c the character in string 1. Ahí sí recorremos. Y lo que vamos a hacer es que el diccionario, diccionario 5 de ese carácter va a ser igual a ese mismo diccionario, diccionario 5.get. Y aquí vamos a decir que reciba que encuentre el carácter, y si no lo encuentra, le pongo un valor por default. Ok, ¿qué va a pasar? Va a buscar el carácter C en el diccionario 5. Si ese no existe, lo va a asignar, lo va a crear. Vamos a crear una entrada que va a tener la llave de ese carácter y le va a poner un valor de 0. Para las siguientes repeticiones, cuando ya lo encuentre, la primera vez que no lo encuentre, le va a asignar este valor por default. Pero de ahí lo que queremos es que le sume 1. Y de esta forma va a ir contando. Entonces, cuando encuentre el carácter E, la primera vez, va a crear una entrada que va a ser 0. Va a asignar una entrada que va a ser llave E número 0. Pero le va a sumar 1, entonces va a aparecer como 1. Y luego la siguiente vez ya esa entrada va a tener un valor de 1, le va a volver a sumar 1, 2, hasta así llenar el contador de caracteres E. Y de esta forma podemos crear de forma muy directa, utilizando el método get, un contador de caracteres en un string, por ejemplo. Y ahora, ¿qué pasó acá? Perdón, aquí no debería ser string, aquí debería ser esto. Así, ¿sale? Sí, porque si no lo estaba creando, le podemos poner un valor por default de string, pero no podríamos sumarle 1, ¿no? Entonces estaba yo haciendo algo ahí, un error. Y ahora si hacemos un print dictionary 5, vemos que E aparece 4 veces. 1, 2, 3, 4, es correcto. Y bueno, así. Y si quisiéramos, ya sabemos cómo podemos ordenar este diccionario por los caracteres que aparecen más veces. Entonces podríamos hacer, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Lo hicimos arriba. Podríamos crear un nuevo diccionario que nos reciba un sorted de dictionary5.items y que nos reciba una key que sea igual a lambda de item. Vamos a ponerle item mejor. Aquí puede ser cualquier valor, vamos a ponerle i si queremos, que sea i de 1. ¿Me hace falta cerrar algo? Sí, me hace falta cerrar esto. Aquí es items. Y vemos que, bueno, podríamos hacer podríamos revertirlo si queremos, ¿no? Pero lo que más aparece es el espacio, de ahí sigue la L que aparece 5 veces, y así nos vamos, ¿no? Perfecto. Y finalmente, merging dictionaries. Si queremos combinar dos diccionarios, vamos a poner aquí un print del diccionario dic3. Y vamos a hacer ¿qué pasó acá? Un print del diccionario 1. Si queremos combinar estos dos diccionarios, vamos a decir en un diccionario 6. Esto lo podemos hacer simplemente creando un nuevo diccionario. Y lo que vamos a hacer es utilizar este operador que es de doble asterisco, que nos quiere decir como que expande lo que estaba recibiendo acá, expándelo. Entonces podemos hacer diccionario 3, coma, diccionario, diccionario 1. Y si hacemos print lo único que tenemos que tener cuidado acá es que las llaves que estén repetidas, un diccionario no puede tener llaves repetidas porque entonces habría conflictos, colisiones. Entonces tiene que haber una forma de resolver colisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí el diccionario, la llave 2 y aquí está también la llave, hay una llave 2. No veo ninguna llave 2. Aquí hay una llave 4 y aquí hay una llave 4. Entonces eso puede ser que nos dé un conflicto y que tome para el 4 o el 16 o el 10, tiene que tener un método de resolución de conflictos. Entonces vamos a ver dic6. Entonces vemos que la llave 4, por ejemplo, nos tomó el valor de 16, que fue el del primer diccionario que le pasamos, ¿sale? Nos tomó 4 igual a 4.0, lo cual está bien, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero nos combina los dos diccionarios y donde hay una llave repetida,
toma una decisión que es quedarte con el valor de la llave 1. ¿No? Pero de esta forma podemos fácilmente combinar diccionarios. Alternativamente también se puede hacer algo que es a partir de Python 3.7 o 3.9, no recuerdo bien, podemos utilizar también simplemente dict3 con el pipe, unir dict1, y si no me equivoco, esto también debe de crear el mismo diccionario. Dict7. ¿Okay? Donde podemos ver que crea un diccionario igual. Son dos formas diferentes de concatenar. Esta es la forma que funciona con versiones anteriores de Python. Esta, si no me equivoco, es a partir de Python 3.9. Entonces hacemos dict7 nada más para ver que sí devuelve lo mismo. Igual a dict. Entonces, igual a true. Y así llegamos al final de este video de 5 cosas que son muy importantes de conocer y que pueden hacer nuestro trabajo mucho más eficiente de los diccionarios de Python. Si alguno de los temas que vimos quieren que sea elaborado con más detalle en otro video, lo podemos hacer. Déjenmelo en los comentarios. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Continuamos.